Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad en voz de los expertos y los protagonistas. Les habla su amigo y servidor Aarón Grajeda Bustamante. Alas de Búho es un espacio estrictamente académico y plural que tiene como objetivo profundizar sobre aspectos determinantes en la vida social, económica y cultural de nuestro estado. Les saluda su amigo y conductor Jacobo Mendoza. El tema de hoy es marketing turístico, etnias y artesanías, y tenemos el privilegio de contar con nosotros con dos especialistas en la materia. Nos referimos al doctor Jesús Ángel Enríquez Acosta y Tonatiuh Castro Silva. Nuestro amigo y colega Jesús Enríquez Acosta tiene un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de los estudios sociales con especialización en sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor del posgrado integral en Ciencias Sociales. Por su parte, nuestro amigo y colaborador Tonatiuh Castro Silva es egresado de la licenciatura en Sociología de la Universidad de Sonora, trabaja en la Dirección de Culturas Populares, tiene una maestría por el Colegio de Sonora en Estudios Sociales y es un acervo investigador de las prácticas culturales en nuestro estado. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por Bienvenidos. Una primera pregunta para nuestros especialistas. ¿Existe el marketing turístico en nuestro estado? Y si es así, ¿en qué lugar tienen ello las etnias en Sonora y su producción cultural y artesanal? Considero que el marketing turístico como tal, concebido como un oficio, como una disciplina especializada hacia este campo particular, no existe en la región del noroeste de México. En particular, en el caso de Sonora, se siguen los patrones ordinarios de la mercadotecnia, de la publicidad, repitiendo cánones no solamente respecto a lo que es el turismo, que ya sabemos, tenemos desafortunadamente este estigma de que el turismo en México es el turismo de playa, sobre todo. Y bueno, en primer término se repite esta convención tan usual en el campo del turismo, y hablando en general de este otro lado, que sería el marketing, se recogen estos estereotipos que son típicos de la difusión de la identidad sonorense o de las identidades sonorenses. Entonces, encontramos pues que se repiten en este intento de marketing turístico regional esta repetición de estereotipos que nos muestran pues a Sonora como un ente monolítico, donde únicamente la cultura criolla o con esta ascendencia criolla, serrana, vaquera, es la que representaría al estado ante el exterior e incluso de manera intrarregional en las propias regiones sonorenses. Ese es el estereotipo que se difunde con ciertos elementos que provienen efectivamente de los pueblos originarios o de las etnias. Por ejemplo, desde luego, el ejemplo debe ser la danza del venado, que no tiene que ver solo con el marketing turístico, sino con infinidad de productos comerciales, ¿no? Como quesos, chiles, sobre todo en la gastronomía, ¿no? Que se utiliza la figura de la danza del venado, entre otras figuras étnicas. Pero no existe como tal un marketing turístico, desafortunadamente, lo cual no es extraño si consideramos que el turismo en términos genéricos se encuentra en un estado pues embrionario, ¿no? El turismo pues como un oficio, digamos. Considerando geográficamente el estado, doctor Jesús Enríquez, tiene el turismo en sectores sociales vulnerables, ¿no? Como el de las comunidades étnicas, una participación planificada a nivel estatal, o está fuera de este tipo de proyectos de planificación turística a nivel estatal? Sí, indudablemente que está afuera, ¿no? Es decir, lo indígena entra siempre nada más como algo discursivo, ¿no? En términos simbólicos, nada más se aprovecha la figura, ¿no? del indígena, la cultura yaqui, mayo, seri, etcétera.
y como tales solamente se comercializan, digamos, aquellos rasgos, aquellos elementos culturales que se supone son propios, ¿no?, de estas comunidades, pero solamente hasta ahí, ¿sí? Es decir, acá tenemos sobre todo pues una versión pues del turismo que intenta sobre todo generar pues productos atractivos para un mercado nacional e internacional, en donde básicamente lo que se vende es el sol y playa, ¿no? El ir a Guaymas, el ir a Puerto Peñasco, a Bahía de Quino, pero incluso allí, ¿no?, se empieza a comercializar, por ejemplo, el souvenir, ¿no?, el artículo, ¿no?, que supuestamente, o la artesanía, ¿no?, que supuestamente es indígena, pero es algo simplemente accesorio, es algo simplemente para comercializar supuestamente aquello que es propio, ¿no?, que caracteriza a la región. Como comentaba ahorita Tonatiuh, ¿no?, solamente se vende esa parte, digamos, bonita, ¿no?, de la cultura sonorense, la parte de la sierra, la identidad regional vaquera, todo lo que tenga que ver en gastronomía acerca de la carne asada, etcétera, ¿no? Pero ocupan ahí lo indígena algo muy accesorio, ¿sí? Es simplemente una figura un tanto decorativa, así como cuando vamos por carretera, ¿no?, hacia Obregón, y que vemos, ¿no?, el danzante yaqui, ¿no?, como este gran monigote, ¿no? Así es como se ve, sí, en la política pública, lo indígena, ¿no?, desplazado completamente, y de ahí todas esas luchas o todas esas resistencias, pues, que podemos observar, no en el tema del turismo, pero sí en cuanto al desarrollo local, desarrollo social, o simplemente por confrontar pues aquellos problemas que atañen a las comunidades y que no tienen solución pues por parte de los gobiernos locales. Bien, en el entendido entonces en que no hay una planeación o no hay una participación, podemos hablar de algún caso de éxito a nivel país para poder aprender, conocer esa convivencia entre turismo, herencia cultural y grupos indígenas. ¿Debemos de tener algún referente en el país, doctor? Existe un caso de éxito, efectivamente, lo cual no es algo común, desafortunadamente, que es el caso del Tajín, el centro cultural que se ubica allí junto con el parque. Son patrimonio de la humanidad, y en varios sentidos, tiene varias declaratorias, es algo muy interesante. Por un lado, el sitio arqueológico del Tajín, también el centro cultural que se ubica allí, que está relacionado con la cultura totonaca o tutunacú, se concibió desde sus principios, desde los años 80, segunda mitad de los años 80, como un proyecto vinculado directamente con la comunidad. Si bien no surgió plenamente de una iniciativa comunitaria, sí desde el principio la comunidad totonaca ha estado vinculada. Y bueno, ¿qué es el parque? Con esta palabra nos remitiríamos quizás a un parque de diversiones, ¿no?, a los juegos mecánicos y otras atracciones, pero es más bien un centro educativo en el que se pueden aprender las técnicas ancestrales de este pueblo de la Huasteca veracruzana en cuanto a herbolaria, en cuanto a las artes plásticas ancestrales. En fin, son alrededor de 12 escuelas construidas todas de acuerdo con los patrones arquitectónicos tradicionales, con cierto atractivo, por supuesto, que se le va añadiendo al proyecto con el paso del tiempo, y que tiene como maestros en cada uno de estos locales a miembros de la comunidad totonaca. Y bueno, este centro está reconocido por la UNESCO como un centro de enseñanza de conocimientos ancestrales. Entonces, es doblemente patrimonio de la humanidad del municipio del Tajín. Bueno, el Tajín es la localidad y el sitio, es más bien el sitio arqueológico, ¿no?, pero es la región más bien la que tiene la doble distinción de patrimonio de la humanidad. Y bueno, desafortunadamente en caso de Sonora pues no tenemos algo similar o que se le acerque. Pues bien, estamos conversando en Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad, con los investigadores, el doctor Jesús Enríquez Acosta y el maestro Tonatiuh Castro Silva.
Viendo esta deficiencia o este área de oportunidad, ¿no? Como podamos mencionarlo, la pregunta sería, doctor Jesús Enríquez, ¿cómo podemos incluir a las culturas populares en una idea de marketing turístico más general? ¿Qué pudiera ser atractivo para estas comunidades de tal manera que podamos desarrollar un proyecto a mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Que ayude a mejorar el repertorio turístico estatal, ¿no? Sí, es que el gran problema en relación a esto que preguntas es que simplemente la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI en México tiene que ver con el tema de la inclusión social, ¿no? Y donde precisamente los indígenas están en el otro polo, digamos, en la exclusión total, pues, ¿no? A pesar que se supone pues que las políticas nacionales apuntaban a una mayor inclusión, políticas universalizantes, desarrollo social, etcétera, ¿no? Pero la realidad fue otra, ¿no? Lo que tenemos actualmente es que nuestro país ha excluido y marginado pues a los grupos indígenas, no solamente en términos económicos y sociales, sino también en esto que estamos platicando, que es el tema pues del turismo, ¿no? Es decir, si tenemos todos esos obstáculos, todas estas limitaciones pues de orden económico, social, cultural, difícilmente pues una comunidad puede por sí sola, ¿sí? Generar pues una alternativa, ¿sí? O tener simplemente pues una capacidad de actuar, ¿no? En relación pues a decidir pues desarrollarse, ¿sí? Una localidad, una comunidad en relación pues a su propia cultura, a su propio patrimonio, etcétera, sin capacidad en este caso pues de agencia, es decir, de actuar, ¿no? En relación a eso, ¿no? El asunto está que observamos casos excepcionales como este que acaba de platicar Tonatiuh, ¿no? Pero en el resto del país los grupos indígenas están marginados completamente, ¿no? A mí me tocó conocer un caso que me llamó mucho la atención en Tepoztlán, en Morelos, en donde existe pues toda una tradición pues cultural ahí en relación pues al Cerro del Teposteco, ¿no? Y que es parte de una identidad, forma parte pues de toda la cultura indígena, etcétera. Pero esto se ha convertido en una terreno o una área geográfica pues de esa localidad en donde acuden elementos diversos, ¿no? Y donde lo indígena se perdió, se desdibujó, ¿no? Y es un asunto más entre las cuestiones místicas, esotéricas, hindús incluso, ¿no? De todo tipo, que tú dices, ¿dónde quedó la identidad, la cultura indígena que se supone le dio sustento pues a esas ceremonias que se llevan a cabo pues en el cerro de el Teposteco, ¿no? Que está esto en relación pues a los pueblos mágicos, ¿no? Este programa que se diseñó pues a inicios del siglo XXI por el gobierno federal y que intenta de alguna manera recuperar pues, ¿no? Esa historia, ese patrimonio local de muchas localidades mexicanas que en parte importante son en donde están habitadas por grupos indígenas, pues. Sin embargo, lo que se observó allí es de que los grupos indígenas fueron mayormente excluidos, ¿sí? Me tocó conocer un caso particular en El Fuerte, en Sinaloa, en donde lo indígena está así en el discurso, en los murales de Palacio Municipal, en toda la articulación pues del programa de Pueblos Mágicos que se supone recupera pues las tradiciones indígenas, las artesanías, etcétera. Entonces, cuando uno va a la localidad y ves, a ver, vamos a ver de aquí dónde está pues la cultura mayo, pues te la encuentras a casi 20 kilómetros del lugar y en las condiciones de marginación social más adversas, ¿no? Entonces, esa es, creo yo, lo que de cierta manera contribuye pues a que no estén o que simplemente se hayan desplazado, se hayan excluido pues a lo indígena y que solamente queda su recuperación en términos de un discurso de orden político, un asunto meramente ideológico en términos de las identidades indígenas. Lo acabamos de ver, llegó el presidente de la República aquí a Sonora hace unos días, ¿y qué pasó? Una escenificación de ese mismo tipo. Bueno, desde esa perspectiva, ahora que menciona la categoría de pueblo mágico,
¿Qué tipo de repertorio turístico debe comprender tal categoría? Y sobre todo saber si podemos hablar de modelos incluyentes y regionalmente trascendentes. Y también quería aprovechar si no considera usted que se vive una nueva etapa de revalorizar la tradición, la cultura indígena de nuestros pueblos originarios, saber si no se está viviendo un nuevo momento de atención a esas comunidades. Sí. Si lo referimos en términos del nuevo gobierno federal que tenemos, ¿no? De hace poco tiempo, creo que es poco tiempo todavía como para decidir, ¿no? Decir que hay un cambio o un giro, ¿no? en la forma, ¿no? Como el actual gobierno trata o se relaciona, se vincula, ¿no? Con las diversas comunidades indígenas del país, ¿sí? Cuando tenemos más de varios siglos pues de exclusión, de marginación, etcétera. No creo que es todavía muy poco el tiempo y lo que uno alcanza a observar simplemente es de que no hay diferencia todavía. Sí, yo al menos no la advierto, no creo que es todavía nada más un asunto declarativo, enunciativo. La política social no está plenamente recuperado a la indígena, no está integrado pues el indígena, pese a que hay programas pues de combate a la pobreza desde hace muchos años en México, parece que hay programas de inclusión hacia las comunidades indígenas desde hace muchos años, pero la realidad es otra, ¿sí? Y por eso creo que todavía es muy temprano, ¿no? Como para decir que actualmente ya las cosas han cambiado, ¿no? Caben en esta lógica de mejoramiento del repertorio turístico, cabe la artesanía como una práctica cultural. Tenemos pueblos étnicos, comunidades indígenas interesadas en la producción artesanal que pudieran hacerlo competitivo como repertorio turístico en nuestra entidad. Tona, ¿cuál es la impresión que te genera esto como especialista de conocimiento de las culturas regionales? Por un lado, efectivamente debemos considerar el aspecto referente a la artesanía. Sin embargo, debemos ir más allá, no solamente visualizar la artesanía como un producto de los pueblos originarios o indígenas, sino que nos lleva a reflexionar acerca de la arte popular en general en la región, porque se trata pues de una práctica tradicional bastante limitada y que ante ello ha venido generando estereotipos como cierto tipo de artesanía que practican los yaquis, los mayos, o bien en cuanto a los pueblos mestizos, o de ascendencia criolla, de fuerte ascendencia criolla, pero además lo ampliaría hacia la gastronomía. Existe un repertorio bastante limitado tanto en lo artesanal como en lo gastronómico, que es lo que se ofrece al turista. Lo sabemos muy bien, lo tenemos aquí cerca de la cabecera municipal de Hermosillo, San Pedro del Saucito. Carne con chile, carne con machaca, las tortillas de harina, las coyotas. Y si hiciésemos una comparación entre lo que se oferta y lo que realmente constituye la gastronomía sonorense en su diversidad, tendríamos quizás un 3% de aquellos platillos que conforman realmente la gastronomía desde San Luis Río Colorado con los Cucapá, con sus 6,000 años de antigüedad, hacia el sur, con los Macurahue, Guarijíos, con los mayos, e incluyendo incluso a la región serrana. Ahí tenemos una amplitud enorme de platillos, entre bebidas, platillos y postres, que no están en los menús de los restaurantes, ni tampoco en las fiestas tradicionales de los propios pueblos originarios. Eso es algo interesante y lamentable también, que los propios pueblos han venido esquematizando ese repertorio. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Tanto como alimento ceremonial, es decir, que se entrega a los oficios, a los que intervienen directamente en las fiestas o ceremonias, el guacabaqui, la carne con chile, la carne con machaca, es decir, la machaca con papas, es decir, estos mismos platillos que podemos encontrar en Puerto Peñasco, en San Pedro del Saucito, en Guaymas, etcétera, los encontramos en las propias comunidades. Ahora, en cuanto a la artesanía, que era lo que me preguntabas más propiamente, existen pueblos con una vocación artesanal ancestral, como el pueblo Comcac
Oceri. Pero en cambio hay pueblos que realmente no tienen esta vocación, sino que la han venido generando a partir de la solicitud que le hace el mundo occidental, que es el caso de yaquis y mayos. Y es por esto que los objetos que conforman el atuendo de sus danzantes, por ejemplo, se convierten en artesanía. Pero esto viene siendo una contradicción con su cosmogonía y con su forma ordinaria de ser en cuanto a la tradición, a lo sagrado. De hecho, la denominación de yaqui, o mejor dicho, yoeme en el caso de los yaquis, o yoreme en el caso de los mayos, son palabras que significan el que respeta la tradición. Sin embargo, están emulando al danzante de pascola, de venado, venden las máscaras como un objeto artesanal, lo cual, por supuesto, que no es del agrado de las personas mayores de las propias comunidades. Los cinturones de pezuña de venado originalmente, ahora de pezuña de cerdo, los tenabaris, esta sarta de capullos de mariposa, son objetos sagrados. Porque hay un problema ambiental incluso. Sí, ya así es. Eso. Hay un problema ambiental en cuanto a esta recolección de los capullos de mariposa o tenabaris, y que me hizo recordar el caso que ya mencionaba. Bueno, voy a ampliar un poquito brevemente. Mencionaba ya el caso exitoso del Tajín o del municipio de Papantla. Tiene también una declaratoria más como patrimonio, que son los voladores de Papantla. Sin embargo, los voladores tienen un problema también ya de este tipo ecológico en cuanto al palo sagrado sobre el que bailan, que también tiene pues un problema en el abasto, digamos, para el grupo ceremonial. Bien, como veremos hay diferentes perspectivas, la misma voluntad en la integración de las comunidades, pero ¿desean las comunidades originarias ser parte de un catálogo de servicios turísticos o artesanales? ¿Se puede pensar así desde esta relación, o ellos no quieren formar parte de ella? Hay criterios divididos, y esto lo comento también como experiencia propia, como servidor público, investigador. Hace algunos años se dio la iniciativa de que las danzas de pascola y venado se promovieran ante la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, y con esto me refiero después de varias reuniones, actos en los que se realizaban las danzas y también se daba asamblea entre yaquis y mayos, se acordó entre instituciones, ahí estábamos Culturas Populares, el INA, Instituto Sonorense de Cultura, y también las comunidades, por supuesto, se acordó que finalmente no se continuara con esa solicitud de declaratoria por temor al turismo. El turismo es visualizado de una forma esquemática por los pueblos originarios, una forma negativa, de tal manera que no se aprecia como una posibilidad ni de beneficio económico ni de desarrollo cultural, sino que lo ven como un potencial atentado. Y esto pues crea reservas ante cualquier intento de proyecto turístico. Ahora bien, en el caso del pueblo Jucapá, justamente en este momento, desde hace máximo medio año, hay una asociación, RITA, que ha trabajado en varias regiones del país y que ahorita está trabajando con ellos, tratando de implementar o desarrollar algún proyecto turístico. Sin embargo, están en una etapa de diagnóstico apenas, de realizar un inventario de su oferta cultural potencial. A mí me gustaría regresar a la temática y con generar una pregunta quizá de cierre, particularmente la opinión del doctor Jesús Enríquez en función de su investigación, es ¿qué ha dejado después de tantos años un proyecto como el de los pueblos mágicos a Sonora con sus dos ciudades características, ¿no? Dos pueblos característicos, y particularmente visto desde el punto de vista del desarrollo local? ¿Cuál sería el balance que pudiésemos generar, ¿no? En función de ser, lógicamente, empezar como un programa sexenal, ¿no? Que se consolidó y que la pregunta que socialmente nos hacemos, ¿no? Como universitarios es ¿qué impacto tuvo a final de cuentas en este balance, ¿no? De fortalezas y debilidades? Sí. ¿No? Pues mira, en el caso de Sonora hay dos pueblos mágicos, ¿no? Álamos es uno y el más antiguo dentro del programa, y más recientemente pues fue Magdalena de Quino, ¿no?
corresponden a tipos de turismo distintos, ¿no? En el caso de Álamos es más un turismo cultural referido a una arquitectura, un patrimonio arquitectónico, ¿no? Importante. Sí. Y en el caso de Magdalena es más un turismo religioso, es todo el asunto pues de San Francisco y todo lo que sobre ello significa, ¿no? Para la población. Ahora, el asunto está que efectivamente el programa en términos de equipamientos e infraestructuras contribuyó pues a generar imagen urbana interesante, atractiva para el turismo, ¿sí? Hasta que ahora el actual sexenio dejó de lado, ¿no? Esa parte que tiene que ver con la inversión pues en los pueblos mágicos, ¿no? Es una crítica que se está haciendo actualmente, ¿no? ¿Por qué no se ha continuado esto si aparentemente estaba funcionando y bien, ¿no? El asunto está que, por el otro lado, las comunidades, las localidades han visto al programa como una política ajena, ¿sí? Extraña, decir que solamente se ha desarrollado en términos del turismo las partes históricas, es decir, la parte del centro histórico de las localidades, más no así el resto pues de la ciudad, incluso de los municipios, ¿no? En ese sentido pues se ha cuestionado mucho, ¿no? Si ha generado desarrollo local. No. Sí, en el caso de Álamos en particular, nosotros vemos pues de que hay un flujo importante del turismo, pero no ha tenido un impacto económico como aparentemente debiera haber sido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues agradecemos a nuestros expertos, doctores Donatiu Castro y Jesús Enrique, su participación. Les invitamos a escuchar el programa todos los miércoles de 10 a 10:30 horas en Radio Universidad de Sonora en el 107.5 de su FM. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.